Y bueno, poder estar aquí pues en la clase compartiendo con ustedes nuevamente. Eh, ya fue por ese imprevisto, pero ustedes saben que yo procuro no faltar o estar siempre pues en las clases. Uno de mis objetivos es que siempre se sientan acompañados, entonces sí, por un momento fue muy desesperante como no poder estar y no saber pues cómo iba la cosa, ¿sí? La profe Joana muy amablemente pues estuvo reemplazándome 2 semanitas. Es una persona que sabe mucho, pues no pude compartir mucho con ella, pero digamos que sí tiene un amplio conocimiento más que toda esta parte del modelado, ¿sí? Me estuvo proponiendo cosas y todo, entonces como que chévere. Y bueno, de pronto más adelante podemos también contar con ella, entonces sería pues, bacano eso. Habían unas actividades como pendientes. Yo recuerdo que antes de que pasara toda esta vaina, pues estábamos en lo del relieve, ¿cierto? Hubo unos que me estuvieron mostrando por interno, muy pendientes, muy juiciosos, juiciosas, y yo les iba como asesorando. Hay otros que de pronto entregaron después. Sí, importante que esos tiempos de entrega pues sean, digamos, como en las fechas, porque cuando vieron clase con ella, había gente que no había entregado eso, y se suponía que eso era para hace tiempo, ¿sí? Entonces, independientemente de todo, es como poder pues, estar como atento a esas fechas. Entonces, digamos que este segundo corte, las actividades a evaluar, pues, de lo que alcanzamos a hacer sería el ejercicio del relieve y lo que se hizo con la profe, que es como la primera parte de un trabajo que vamos a continuar, obviamente, ¿sí? No vamos a tener esa arcilla ahí para nada. Y es un trabajo además también muy interesante que siento que los puede empezar a acercar a todo lo que se va a hacer más adelante en cerámica, en cuarto semestre que arranquemos con cerámica 1, después cerámica 2 y bueno, podamos hacer como todo ese trabajo, ¿sí? Entonces, por un lado eso. Yo digamos que hay una promoción por cosas de la vida y es que mis materias se las cargaron a la profe Joana, ¿sí? Porque digamos que de pronto se pensó que iba a estar más tiempo incapacitado y estamos en ese proceso de que me vuelvan a cargar las materias a mí. Cuando hablo de cargar las materias a mí me estoy refiriendo al sistema. Es decir, el sistema estaba abierto hasta el día jueves para los profesores, el jueves que pasó. Por ser este caso especial, pues entonces voy a tener un poquito más de tiempo, a más tardar el domingo, para subir esas notas. ¿Por qué lo digo? Porque si hay personas que no han entregado, pues chévere que puedan ponerse el día y que no quede ese espacio ahí en blanco, ¿sí? Yo aquí tengo de los correos, yo tengo 2 correos institucionales y la profe les dio un correo que no es el correo institucional, sino el correo que yo le di a ella para grabar las clases, pero ella se los dio, igual es un correo que yo reviso, ¿sí? Entonces yo me dediqué esta semana a descargar todos esos trabajos y marcarlos pues con el nombre para poderles hoy decir esto. A ver, aquí yo lo pongo más pequeñito. Puede, porque ya en otro grupo me pasó, que usted lo haya mandado solamente a la profe Joana. Puede que lo haya mandado a un correo y ese correo no funciona. Pasa mucho que cuando mandan un correo a mi correo colocan un González, uno con Z y uno con S, entonces es otro Julián, ¿sí? O puede que ustedes piensan que mandó y no mandó. Por ahí donde estoy escribiendo, profe, verifíqueme que sí llegó. Yo, ok, no les puse recibido porque iba a hacer esto aquí en vivo, ¿sí? Pero aquí en mi computador, de los 3 correos que tengo que revisé, tengo trabajo solamente de, atento, los que no mencione es porque no tengo trabajos. Entonces, para saber si algo pasó o si no lo han hecho. Tengo aquí trabajos de Andrea Cuenca, tengo de Ernesto Caviche, tengo de Henry Hernández, tengo de Marlene Castillo, tengo de Steven Mina, tengo de Valeria Aponzá y tengo de Yajaira. De los demás estudiantes que no menciono, no tengo trabajos. Vuelvo y repito, Andrea Cuenca, Ernesto Caviche, Henry Hernández, Mario Mina, Marlene Castillo, Steven Mina, Valeria Ponza y Yajaira. Las personas que no menciono, entonces para que porfa revisen si en el proceso de envío del trabajo no llegó o algo pasó, o si no lo han hecho, pues tienen esta super promo que sea solamente por esta vez, esta oportunidad, de enviarlo de aquí a más tarde el domingo, ¿sí? Si no recibo trabajos, si no, digamos, los tengo presentes, pues digamos que ahí ya la nota pues quedaría muy bajita, ¿sí? O si alguien sí me lo mandó porque también revisé por WhatsApp y también descargué unos trabajos de ahí, solo que a veces me mandaban de pintura, pero no al de modelado, ¿sí? Dime, Andrea, Andrea Janet. Hola, profe Julián, Hola, bienvenido. gracias. Profe,
Pues yo tengo un correo que lo pedí, lo enviaron al grupo y yo ahí le envié lo del círculo cromático y la placa de arcilla, pues el proceso. Realmente no sé qué más había que hacer con esa placa. Y lo de modelado de plastilina se lo envié a la profesora Joana por el WhatsApp, creo que a usted también. Espérate, yo reviso. Yo procuro guardarlas a ustedes con el nombre, porque después yo escribo el nombre y me aparece todo lo que me han enviado. Yo igual descargué un poco de trabajos de WhatsApp, pero puede que se me haya pasado, entonces bueno, por eso quería hacer esto también. Y también pues yo le envié lo otro por el correo. Sí me gustaría que revisara o si no para que me envíe por favor el correo para pues volverlo a enviar. Vale, André, no, mira que no te tengo aquí, no te encuentro, espérate, mira. Porque en el grupo también había, ¿no? Ahí está. Mira. Profe, Dime. yo también yo envié por el WhatsApp y usted me dio recibido. Nombre del Herminson. mismo chico. Sí, envié Herminson. Ah, sí, señor. la arcilla, la Ah, arcilla y sí, la sí. placa. El tuyo lo tengo. Seguro me quedó en la carpeta de pintura, pero aquí está. Es un tigre y es el tema de la plaquita. Listo, déjame apunto aquí entonces a Andrea Janet y a Herminson. Dime, Margaret. Uy, esto de escribir con izquierda no se me da. Andrea Janet y Herminson. Bueno, Profe, necesito ¿puedo enviarle por el WhatsApp? o sea, que colocaras ahí. Antes estoy ¿Cómo, hablando, por perdón? favor. Aló, te escuchamos. Profe, ¿puedo enviarle por el WhatsApp? Sí, de una vez y para agregarte de una vez con el nombre. Ok, gracias. Vale, y Margaret, dime. Margaret. Margaret. Bueno, luego pasé con la ¿Me comunicación. escucha? Ahora sí, te escucho. Ahora Lo otro correo que la profe colocó allí. el de Juvenilia. Ah, Margaret, sí, aquí tengo. O sea, te lo envío por WhatsApp, lo de pintura y lo de No, aquí tengo modelado. el tuyo, sí. Ah, no, ya sé qué pasó. Es que ahorita descargué unos de WhatsApp, pero no los puse en la carpeta. Lo único que no te envié fue Sí, lo no, de la aquí placa, tengo profe. Hermison Dijuez y Luisa Figueroa, Mario Mina, Margaret, Luis Ernesto, Valeria, Henry Salazar, sí, lo tengo en otra carpeta, qué pena. Pero sí está entonces el de Margaret y el de Sí, Hermison. pero lo Para de que... pintura, profe, la placa no te lo envié. Bueno, eso sí es importante pues porque es como constancia del trabajo en clase, ¿no? Entonces si me lo puedes enviar por WhatsApp, pues chévere también. Segundo corte, modelado, voy a pegarlos aquí. Te envío la foto de Sí, la sí. placa, Bueno, es que profe. pego esos trabajos. Sí, Te envíamelo. envío lo de la placa por ahí por el WhatsApp, ¿no? Y Ujú. lo de relieve ya te lo envío. Vale, listo. Bueno, entonces Profe. con la profe estaban trabajando, van a trabajar, bueno, seguimos pues la continuidad de lo que se estaba haciendo. El tema del bajo relieve, ¿sí? Hay una diferencia entre relieve y bajo relieve y pues la explicación es como más que obvia, ¿sí? Cuando yo hablo de relieve es que tengo esta placa y esta placa, la primera que hicimos de los animales o de los personajes fantásticos que ustedes sacaron paleta de color y bien juicioso y todo, lo que hacemos es añadir. Lo que vamos a hacer con el otro ejercicio, que es el que se hizo con la profe Joana, es a partir de esa placa de arcilla, que ojalá y no la hayan dejado secar ni cuartear, ahorita hablamos de eso, hacer un ejercicio de bajo relieve y para eso se requiere pues ya una herramienta que es como una especie de vaciador, si mal no recuerdo el nombre, vaciador, cuando uno trabaja en procesos cerámicos o escultóricos, pues hay unas herramientas también muy particulares. El vaciador pues permite, digamos, precisamente sacar material y dejarme pulir y me funciona como un lápiz. Me funciona a mí como el que me perfila y me bordea a mí diferentes ejercicios, ¿sí? Entonces, ella les enseñó también a hacer este pequeño vaciador con un clip, según vi por ahí. Lo podemos utilizar, se pueden utilizar también espátulas, se puede utilizar también como cucharas o se pueden utilizar elementos que sirvan como para remover, ¿sí?
Entonces, el bajo relieve, ¿de qué se trata? El bajo relieve es todo lo opuesto al relieve normal. En el bajo relieve lo que yo hago es quitar material y empieza a funcionar algo muy similar a lo que es el tallado, que es cuando yo quito material. Por lo menos cuando uno mira escultura griega, por ejemplo, o las esculturas pues clásicas, lo que hacían era el bloque de mármol comenzarle a dar forma, es decir, quitar material, ¿sí? Empezar a perfilar todo un bloque, imagínense eso. Además, materiales supremamente duros, que toca con martillo y cincel ahí fuertemente sacar cosas realistas y es una locura. Ya pues con estos materiales de modelado más caseros, más sencillos, también se puede hacer lo mismo. Entonces el bajo relieve precisamente es eso. ¿Cómo les fue con ese proceso de la placa? Yo por ahí vi unas fotos, pero una cosa es cuando las envían y otra cosa es cuando ya pasa 8 días y cómo sobrevivió esa placa. Si lograron que estuviera fresca hasta hoy, como dijo la profe, algunos tuvieron inconveniente. ¿Qué pasó con el proceso? Cuéntenme a ver. Andrea, Janet, dime. Profe, yo la placa la guardé con una mecha mojada y la puse en varias bolsas. Ok. Y hoy que la saqué a darle otra segunda capa, estaba pues bien mojadita. Y pues esa era la duda que tenía, profe, ¿qué íbamos a hacer con eso? ¿Si había que dejarla secar o había No. que seguir continuando así mojada? No la dejen secar, porque hoy vamos a trabajar precisamente en eso en este espacio. Sí, ya les digo que vamos a No, hacer, pero chévere que sobreviva. nosotros no hicimos la herramienta, o sea, ella nos dijo Esa. y nos dio los materiales, pero al fin nosotros no hicimos esa herramienta. Ah, ok, vale, listo. Bueno, ya hablamos de eso también. Dime, Valeria, luego Steven. Valeria. Se siente blandita, pues. Pensé que se tenía que secar. No, de hecho, Se deja así como ya dijo la sí. profe, con ese trapito De ahí hecho, yo mojado. vi las clases, las grabaciones de las clases también para pues, llegar en un contexto, ¿no? Saber qué habían hecho y ver cómo lo habían hecho además. Entonces, ella especifica lo último, no dejar secar esa placa, porque el trabajo se hace es hoy, este espacio que tenemos de ahorita. Entonces, en esa placa que está, digamos que sobrevivió fresca, lo que hacemos es utilizar un dibujo, ¿sí? El dibujo, digamos que puede ser de escogencia de ustedes, y lo vamos a calcar en esa placa, muy parecido a como hicimos con el primer relieve. ¿Cuál es la diferencia aquí? Esa placa tiene un grosor, ¿cierto? En ese grosor, pues nosotros no vamos a apilar, apilar nada encima de eso, sino que lo que vamos a hacer es sacar material. Es decir, el relieve va a quedar hundido, porque lo que vamos a hacer es con alguna herramienta, si no hemos hecho el vaciador, pues lo podemos hacer, es sencillamente un palito que tiene un clip y el clip tiene un bordecito, ¿sí? Si no tienen el vaciador, pues no importa, lo podemos hacer con una especie de cucharita o lo podemos hacer con un palito de paleta, algo que permita como sacar. La idea es sacar material. El relieve que hicimos la primera vez era por añadidura, este relieve es por sustracción, ¿sí? Vamos a sacar material del que ya tenemos. Por eso era importante que esa placa no se secara, porque si esa placa se seca, ¿cómo hago yo para sacar material de ahí? Pues podría hacerlo, pero puede ser más engorroso, ¿sí? Incluso yo puedo utilizar como un bordecito a ver, que con una mano, un bordecito de estos, como para retirar material, ¿sí? Y tener en cuenta pues que hay unas profundidades que yo voy a ir logrando, como por cierto efecto. Voy a mostrarles aquí unos ejemplos de bajo relieve, para que veamos que no es lo mismo, ¿no? Y bueno, también lo interesante es que el proceso de modelado, pues, esperen acá. Ah, bueno, aquí hay un ejemplo de bajo relieve. Esperen, ya les muestro, esperen, yo les cargo. Está este. Está este. Y acá. Esperen ahora aquí y les comparto.
preguntan. Listo, miren la diferencia. Aquí está la arcilla, bueno, esto ya pasó por un proceso de, pues como de pintura y demás, que ya sigamos más adelante cuando hagamos cerámica traeremos todo eso, los engodes y demás. Aquí está la placa y el dibujo en la placa y lo que se hace es sustraer material. Miren que las alas no están añadidas, las alas están como bordeadas, es decir, que donde el centro de las alas fue sustraído, ¿sí? Con un vaciador o con un elemento que permita retirar material. Muy distinto a lo que hicimos que fue añadir. Entonces, cuando yo miro un bajo relieve de perfil, yo no voy a ver que nada sobresalga, yo voy a ver todo plano porque está hundido en la misma placa de arcilla, para que lo tengamos ahí en cuenta. Miren acá, por ejemplo, este es otro bajo relieve, quiere decir que todas las figuras están sustraídas, no añadidas en el material. Bueno, aquí se cuarteó y todo. De hecho, en algún momento, no sé si les comenté, la arcilla pues es un material que se ha utilizado desde siempre, ¿sí? El barro, la conexión con la tierra siempre ha permitido crear diferentes elementos. Y a nivel ancestral, digamos que la arcilla siempre ha representado cosas muy simbólicas. Por ejemplo, los primeros recipientes que se hicieron en barro fueron, digamos, utilizados como para guardar cenizas, ¿sí? Para tener como esta cosa con la muerte. Obviamente una vasija pues también me sirve para almacenar alimentos, almacenar, digamos, agua o transportar cosas. En algún punto del ensayo-error, pues alguien le dio por hacer cosas con barro, vio que eso funcionó, ¿sí? Y más adelante se dieron cuenta que si eso pasa por el fuego endurece muchísimo más. Y pues ha sido un material que sirve para todo, para construcción, para todo, ¿sí? Para todo lo que tiene que ver con modelado, tiene mucha plasticidad como material. Y hay unos procesos pues que permiten identificar los tipos de arcilla y todo, la profe le explicó un poco de eso, ¿sí? Y lo que pasa cuando pasa por el fuego. Entonces, también hay unos elementos ahí simbólicos importantes, ¿por qué? Que por lo menos si yo hago un vasito en arcilla para tomar agua, pues ese vasito tiene la función de que yo pueda tomar agua. Pero ¿qué pasa si yo a ese vasito de arcilla le hago una cabeza de águila, le hago unos ojos de sapo, le hago una trompa de elefante? Ya eso tiene otra connotación. Cuando yo tomo agua ahí es por algún ritual o algo muy simbólico, ¿sí? Eh, Otra cosa también, por ejemplo, en estos procesos de, digamos, de bajo relieve y de lograr como plasmar en el barro algo que permite también como almacenar, es un material que tiene memoria. Digamos que se aparecieron las primeras tablillas como con principios de letras, ¿sí? En Sumeria se descubrieron, de la antigua Sumeria se descubrieron unas placas de arcilla que tenían unos símbolos muy similar a como está acá, estos no son símbolos pues, pero hay unos símbolos que dan pistas de lo que son los primeros indicios de escritura cuneiforme, es decir, que empiezo a asociar sonidos a símbolos y eso se transforma pues en lo que es el alfabeto hoy en día. Entonces digamos que ha servido como un material importante. De hecho, si miramos el hecho bíblico de las tablas que le dan a Moisés, pues también están hechas como en barro, ¿sí? Y pues tienen ahí como unos grabados. Entonces, eso para que tengamos en cuenta y empecemos a mencionar lo importante que es este material y por qué en la universidad también lo trabajamos tanto. Hay una connotación muy ancestral con eso. Cuando veamos los dos niveles de cerámica en cuarto y quinto semestre, pues profundizaremos muchísimo más en todo esto, pero son procesos muy interesantes. Entonces acá, bueno, acá hay otro ejemplo, también sencillito, de un bajo relieve, miren que es incidir. La arcilla también tiene esta capacidad de generar o de captar texturizados. Yo puedo utilizar pedazos de tela o de costal o de otro material para incidir sobre la arcilla fresca o la arcilla en estado de cuero y digamos que permite generar también un texturizado, ¿sí? Son muchas las posibilidades que hay con este material. Por eso me parece chévere que se haya propuesto también para la clase, porque ya nos comienza un insumo y nos comienza a acercar a lo que serán los procesos cerámicos. Porque cuando hablamos de modelado no nos podemos remitir solamente a la plastilina, ¿sí? Que fue algo que siempre tuve claro en este curso, no es quedarse solamente con plastilina, sino probar arcilla, más adelante ver si hay porcelanicrón, más adelante ver cualquier otro material. Por ahí vi unos que estaban lanzándose con parafina, ¿sí? Quisiera que ahorita me contaran de pronto cómo fue ese proceso.
hacer velas, por ejemplo, una cosa deliciosa también. Y va como muy de la mano con estos procesos del modelado. Entonces, para no alargar tanto la conversa, esa placa que ustedes tienen, van a pensarse un dibujo, o si de pronto ya tienen un dibujo por ahí, lo vamos a calcar tal cual como lo calcamos en el otro ejercicio, ¿sí? Una vez esté calcado, lo que hacemos es comenzar a ver cuáles son esas zonas que yo pudiera sustraer para comenzar a sacar, digamos, una forma. Es decir, si yo estoy haciendo un árbol, ¿sí? El tronco, pues yo lo puedo, digamos, texturizar, retirando varias partes, generando como esas hendiduras que tiene la madera. Y las hojas, pudiera retirar pedacitos muy chiquiticos para dar esa sensación de que hay arbusto, de que hay muchas hojas, de que hay frondosidad, ¿sí? Que si yo voy a hacer, no sé, un bombillo, pues que yo pueda sacar la forma del bombillo retirando, ¿sí? Sacando ese material. Por eso les digo que es sustracción, es sacar de ahí, de esa placa, para ir generando hacia el fondo, para ir generando como una profundidad que me va definiendo la forma. Puede ser una figura muy sencilla, puede ser, digamos, también la línea que queríamos trabajando, estarían trabajando como un animal, un ser fantástico. Ahorita podríamos pensar como en un paisaje o pensar algún tipo de escena que nos pueda servir, muy sencilla también, pero que tenga esa particularidad de que va por sustracción, ¿sí? Importante también que si dejaron secar la pieza, pues no sé, a alguien se le secó o se le cuarteó, porque la idea es que eso esté, digamos, en un estado que permita maleabilidad, que tenga como esa Profe, posibilidad a mí se me secó. completamente. El- sí, ¿Y cómo lo sino que guardaste? el día que, así como la profesora dijo, sino que el día que le tomé la foto me olvidé y no volví Ujú, a meterla con el trapón de la tinta. claro. Es que ahí entra un proceso como de, o sea, si eso entra en contacto con el aire, inmediatamente comienza a secarse. Por eso la importancia de un buen guardado. Porque si no, no, o sea, si hay, si por lo menos lo envuelven en una bolsa y eso queda con un poquitico de aire por alguna parte, se va a secar sí o sí. Si lo dejan a la intemperie, pues peor, porque si le cae sol, eso se cuartea, como la tierra Profe, cuando, dime, pues el mío desde ayer lo he dejado así al aire libre, pues como acá en Villarrica no es que haya estado haciendo mucho calor que digamos, pero de igual manera está todavía húmedo, todavía está blandita la arcilla. ya, pero hay como maleabilidad, es que lo importante es que no la hayan dejado secar del todo, porque en el caso de Steven, él tendría que humedecer la pieza un poco, pero pues por un buen rato, para saber si de pronto le logra, digamos, recuperar un poquito. Recuerden que es un material que tiene memoria, y es un material que al entrar en contacto con el agua, pues con un tiempito él puede otra vez ablandar, pero hay que también Pues, saberle manejar esas cantidades profe, de agua, porque hasta lo pueden pues deshacer, puede volver al barro en estado puro. yo estaba pensando en hacer otra. ¿Cómo? Yo estaba pensando ¿Hacer lo en que, hacer, perdón? yo estaba pensando en hacer otra. Otra, sino que es que si ya tienes una placa, sí, si ya está hecha, porque eso requiere pues bastante, ¿no? Porque primero fue hacer ese marco y segundo pues usar una cantidad considerable de arcilla. Yo lo que puedo recomendar es que puedas humedecerlo por un tiempito, pues no podrías hacer el trabajo ahora, pero sí humedecerlo por un tiempito, no sé, de aquí a mañana y tener como muy controlado eso, no es exagerar con el agua porque no puede que se deshaga, ¿sí? Y quede como en desmenuzado, para que él trate de ganar como otra vez la maleabilidad. Porque así en seco pues va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque donde hagas una presión de más, clacs, se parte todo, ¿sí? O tendrías que tener un pulso, una precisión para que eso no pase, pero es muy difícil porque en ese estado la arcilla, cuando no ha pasado por el fuego, hagan de cuenta que es una galleta. Piensen en la textura de la galleta. Usted la galleta la ve firme, pero usted me da una fuercita y se parte, ¿sí? Entonces, es más que todo como eso, como que hagamos esa analogía cuando la arcilla se deja secar. Entonces, es muy Ok, difícil poder sustraer. Entonces, lo que puede hacer es como humedecerlo, ¿sí? Yo vi que hicieron una placa más bien grandecita, entonces procuremos que el dibujo pues sea interesante, ¿no? Que ok. sea un dibujo Esa que... es otra cosa que yo le iba a preguntar. Mi placa no es muy grande que digamos, es de 20 por 20 como dijo la profesora, el marco no es muy grande. Ok.
Bueno, pero igual es un buen tamaño, es más o menos, sí, más o menos como esto, sí, como una tablilla chiquita, ¿sí? Entonces pensemos el dibujo, lo primero que vamos a hacer es ese dibujo, pasarlo a la plancha. Recuerden que hay varias formas de pasarlo. Uno es con la arcilla así fresca o en este estado pues maleable. Dibujo encima con un palillito o con un lápiz con buena punta o un lapicero que no tenga tinta. Hago ese dibujo tratando de dar mucho detalle, no solamente el borde, porque recuerden que es muy distinto añadir que sustraer. Si yo voy a sustraer, necesito incluso más detalle para tener más partes o más elementos de donde sacar material. ¿Sí? Vuelvo y repito, si voy a hacer un sol, por ejemplo, entonces yo hago el círculo, pero ese círculo lo que hago es que lo raspo, como sacando helado. ¿Sí? Saco la cucharada de helado de arcilla y me queda el círculo hundido, me queda en bajo relieve. Lo mismo de que si va a ser una casa, bueno, la casa tiene un techo, el techo yo tengo que irlo quitando y puedo hacer esta sensación de tejas también con el vaciador o con algún elemento que tenga un palillito, un palo de paletas para generar ese texturizado, ¿sí? Que si voy a hacer un mar, bueno, tratar de hacer ese oleaje sacando material para generar esa sensación de ondulación. Una es esa, hacerlo, digamos, directamente dibujando o lo que hicimos en el anterior, que es tener el dibujo listo y calcarlo, ponerlo encima de la placa y hacer punticos, dañando el papel obviamente, para que esos punticos traspasen a la arcilla y luego yo unir todas esas líneas. Pero pensemos en un dibujo que sea, digamos, muy detallado, que tenga bastante detalle, que yo pueda tener bastantes partes de donde sustraer y la imagen se puede ir complementando a sí misma, ¿sí? Si de pronto tienen espátulas, bueno, no las saqué aquí, yo tengo unas espatulitas plásticas, también pueden servir. Pueden utilizar una cucharilla o si tienen ahí el clip y el palito, pues pueden hacer el vaciador. Es muy sencillo, es simplemente ese clip, darle una forma rectangular y darle una firmeza pues aquí para que me permita a mí retirar material. Dime, Ernesto. ¿Te escucho? Se fue. Ernesto. Bueno, Ernesto levantó la mano, pero no. Profe, qué Profe, pena. Ah, ya. Sí. Y si no quiero que yo encargué arcilla y Ujú. pues me trajeron muy poquito y no me alcanzó a llenar el borde. No sé si me sirva. Igual yo la llené y la traté como de emparejarla. Porque obviamente si uno pues la llenaba, era más fácil emparejarla con una regla, lo que sea, que no se me Ujú. llene el borde, puedo emparejarla con la mano. Y la arcilla pues está, yo la guardé bien como me la dijeron y está húmeda todavía, no se ha secado entonces. Ok. Y otra cosa, bueno, igual yo voy a trabajar sobre eso, voy a ver cómo me van. Yo tengo unas gubias, ¿no? Me servirán para extraer de pronto unas gubias pequeñitas que por ahí tengo. Ujú. Pues, sí, unas gubias chiquiticas, estas gubias con las que trabajan estos materiales, a veces con los que trabajan cuero, también pueden ser como funcionales y de pronto tienen también, sí, que son como eh, cuchillitas o cositas que permiten como hacer acabados en cuero, también pueden servir. Ahí digamos que sí es importante, si no alcanzaste a llenar toda la placa, y cuando la arcilla está un poquito seca, o bueno, no seca porque no la necesitamos seca, lo que podría hacer es como con un hilo o con un cúter, con un bisturí, perfilar un borde que de pronto no exactamente quede con el borde de la madera, pero que sí te defina como un bordecito para que trabajes sobre él, ¿sí? Y sí es importante que esa regla que pasan al final o ese elemento que pasan al final para que quede la plancha, es como cuando uno hace, bueno, yo nunca he hecho, pero cuando hacen estas cosas de cemento que pasan ahí como un nivel y queda eso así súper planito, digamos que es importante hacerlo porque eso es como homogeneizar, como que quede una base homogénea, toda igual, para que cuando yo haga mi dibujo no vayan a quedar como barrigas, ¿sí? O que queden como, profe, qué dime, pena. dime. O pienso yo que él podría voltearla del lado contrario, ¿no? Ujú. Lo de abajo lo puede poner, lo puede voltear y pues en lo de abajo ahí puede hacer el dibujo ese. Ajá, también, sí, porque la parte de abajo pues con el peso se asienta bastante.
Entonces, digamos que va a quedar súper plano. Y le puedes como hacer otro borde, como no necesariamente el de la madera, sino poder hacer como un contorno, pues. Y bueno, en términos de tamaño, pues también depende mucho de la cantidad de arcilla. Yo entiendo si de pronto no pudieron conseguir toda la arcilla, o si hay unos que de pronto sacaron arcilla del río, o de una cantera, o de una montaña cerca. También la calidad de arcilla, ¿no? Porque pues eso hay que decantarlo, hay que hacerle como un proceso, porque la arcilla cuando viene al natural, pues trae mucha piedra, pedacitos de tronco, pedacitos de vidrio, basurita. Entonces, si alguien de pronto lo hizo así, ojalá pues se cuide de que no hayan quedado como estos elementos ahí, ¿sí? Entonces, pensemos en un dibujo, yo preferiría que fuera más como apuntando como hacia un paisaje para que trabajemos profundidades. Algo chévere de esta técnica es eso, que permite ver como ciertas profundidades ahí como a medida que voy quitando. Dime, Yajair, y luego Ernesto. Ay, profe, yo me adelanté mucho. ¿Por qué? ¿Ya acabó? Pues no terminé, pero yo ya había. Espera, le muestro. Muéstrame, a ver. Estás haciendo spoiler. ¿Se alcanza a mirar allí? Más o menos. Ya esa es la moneda de 200. Sí. Ah, ok. Ah, sí, tiene súper adelante. En estos días estaba leyendo algo sobre esos símbolos, no me acuerdo qué era. Tiene algo que ver como con parte, bueno, no recuerdo bien. Todo me olvida. Pero bueno, Me sí, por estaba ahí. resultando pues como difícil la sacadita, porque Ujú. la hice como muy pequeña y siempre me quedaron como junticas. Pero pues igual ahí se alcanza a notar un poquito. Exacto. Y miren el ejercicio de Yajaira, ahí se nota pues que no es, se nota la extracción del material. ¿Con qué lo estás haciendo? ¿Con qué material? ¿Ve? ¿Con qué herramienta? Con esto. A ver. A ver, mira. Pues tiene varias, es como una navajita. Ah, una navaja Tiene suiza. varias cositas, entonces ahí voy utilizando la que crea que. Ok, de que resuelve, se resuelve. Eso, Sí. muy bien. ¿Listo? Dime, Valeria. Profe, el material ay, qué pena, la arcilla que nos pidieron Ujú. es para hacer el implemento para trabajar la, me equivoqué, la masilla, perdón, la masilla que nos pidieron es para hacer el implemento para trabajar la arcilla. El implemento, no, o sea, ustedes hacen un marco y en ese marco aplican la arcilla, o sea, la van poniendo como por capas hasta que la puedan emparejar. Esa placa es la arcilla, es como la base, ¿sí? Ya el implemento como tal sería lo que está haciendo la compañera, que ellos está usando una navaja suiza, pero ustedes pueden hacer un vaciador con un clip, o pueden utilizar palitos de paleta, o pueden utilizar, no sé, yo les decía también que el borde de estas tijeras puede servir, ¿sí? Lo importante es que el material esté, digamos, como en ese estado que lo permita. Por eso sería bueno que si arrancamos, bueno, los que ya han ido arrancando, chévere, pero que no dejemos pasar tanto tiempo, porque si digamos que arrancan ahora y, y digamos van a continuar por allá el martes y no guardan eso bien, se les va a secar y se les va a dañar el trabajo. Yo sé que ahorita no vamos a alcanzar a hacer todo, pero podemos dejar adelantado y una vez que esté adelantado, entonces lo que hacemos es guardarlo muy bien, humedecido con un trapito, muy bien envuelto, que no se nos olvide para retomar después. Lo importante es que mientras estemos trabajando no se deje secar eso. Si se deja secar, muy difícil. Tendrían que humedecerlo y hacer de pronto lo que le toca hacer a Steven ahora, que es trabajar esa humedad como de manera muy sutil para que no se le vaya a dañar, ¿sí? Entonces en este momento, bueno, Yajira ya está súper adelantada, los demás vamos pasando ese dibujo. Voy a dar 10 minuticos de, digamos, como el espacio. Bueno, musiquita creo que tengo, para que ustedes vayan adelantando el dibujo y me vayan mostrando. Y en el caso de Steven, pues tendría que empezar como a humedecer. Dime, Andrea. Profe, Eh, ella también nos había dicho que podríamos buscar eh, y, dibujos ¿cómo es que Niños precolombinos, precolombinos. prehistóricos, Ah, algo así, precolombinos. Ah, Símbolos súper, precolombinos. súper. También prehispánicos, eso. me parece eso. Me parece interesante. Lo de las monedas, ¿no? También.
O digamos estos, por lo menos estos rostros que hacían de perfil, súper chévere, eso de cultura azteca, o de Zipán. Bueno, aquí en Latinoamérica, pues que hay tanto, pues nomás aquí, ¿sí? Aquí no cuando mira esa cultura tumaco, cuando uno mira la cultura calima, todo eso, unas figuras bellísimas. San Agustín, todo esto. Andrea, dime. Profe, pues en mi caso yo hice el símbolo, Ujú. ya lo tengo en la placa, entonces pues no me quise adelantar mucho para no irle de pronto a dañar, porque pues, quería como que la profe nos diera las indicaciones, pero entonces ya teniéndolo en la placa, solamente entonces le voy quitando, o Sí, sea, como las partes que quiero que resalte. exacto. Por ejemplo, si yo voy a hacer bueno, el ejemplo que les puse del sol es como el más fácil, que yo quiero un sol, entonces hago de cuenta que estoy sacando una cuchara de helado, ¿cierto? Y ahí me queda el circulito hundido, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si yo estoy trabajando un rostro, pues hay una zona, por ejemplo, yo quiero perfilar los ojos, pero yo tengo que sacar un poquito de material de acá para ir generando como esta cuenca del ojo o este párpado. Si yo quiero unos labios, pues tengo que retirar un poquito acá, retirar un poquito acá y acá para que él vaya saliendo ahí, ¿sí? Para que él vaya quedando hundido, perdón, para que vaya quedando hundido, pero se vaya definiendo, ¿sí? ¿Qué figura vas a trabajar precolombina o hispánica? Prehispánica. Profe, yo escogí el búho. Un búho. Incluso yo te mandé, como la profe había dicho que te enviáramos todo, y Ujú. pues me faltaba enviarte lo de la placa. Yo te mandé las fotos del búho en la placa y pues porque lo escogí como una breve historia, pues lo que Ah, sí, sí, sí. significa. Ajá. Entonces es un búho muy sencillo porque la verdad pues no me quise complicar que con los ojos y con el plumaje y toda esa cosa. Entonces es muy básico el búho, entonces pues sí, me toca es como mirar qué le quiero como resaltar a eso, no sé. Por lo menos en el búho. El tema de los ojos, chévere, porque son unos ojos muy particulares, muy grandes. Entonces ir como retirando ahí y ser muy minucioso como el momento de perfilar bordecitos. En ese trabajo que ustedes hicieron de relieve se ve como que hay muchos que tienen mucha minucia ahí para ciertos elementos. Por ejemplo, en el caso del búho, las plumas. Las plumas son un elemento que puedes retirar varias veces, ¿sí? Como si estuvieras haciendo puntillismo a la inversa. Retiras como varias veces, entonces va a generar una sensación como de plumaje, que puede ser muy interesante. El búho puede estar, no sé, sobre unas ramas o puede tener un fondo, puede, no sé, tener otros elementos que ayuden como a potenciar esa idea del bajo relieve, ¿sí? Dime, Valeria. Profe, es que tengo una pregunta. Dime. La profesora nos pidió una masilla, ¿no? La masilla epóxica, creo. Sí, pero esa es la que yo le estoy preguntando que no sé para qué, porque supone que la arcilla era para hacer... eh, ay, me olvidé el nombre. Pero es que son dos materiales distintos, ¿sí? Pues yo vi la clase y ella en algún momento menciona como otros elementos. Pero en caso de que no tuvieran la arcilla, por lo menos hubo alguien que trabajó con parafina. De los trabajos que descargué, alguien trabajó con parafina. Entonces, ok, no tengo arcilla, pero voy a retirar velas usadas, hago mi planchita y voy a poder retirar, voy a poder hacer el bajo relieve perfectamente en parafina, que es un material pues, muy maleable. Esa masilla, pues, no sé, o no sé si entendí mal las pautas, pero esa masilla es Profe, también en profe, caso de que no tuvieras la arcilla, ¿sí? y profe, para aclarar a la compañera, nos mandó comprar la masilla epóxica, conseguir unos, bueno, lapiceros que utilizaban y pidió los clips, ¿no? Bueno, la cuestión yo entendí es que se trataba de hacer una herramienta para hacer el labrado, ¿no? De la Ah, arcilla, ya, ya, ya. pero no lo alcanzamos a hacer. Era para eso porque tengo entendido que la masilla epóxica es un pegante, ¿no? Y con el Ujú. tiempo eso se endurece y para hacer la herramienta, Sí. creo que era eso lo que dice la compañera, profe. Ah, ok, ok, ok. Sí, gracias Sí, compañero, profe, pues eso mismo era lo que tenía entendido, pero pues Ya te pensé entendí. que se había hecho algo así. Claro, porque digamos que como no va a ejercer tanta presión, tú tienes digamos que esta es como la base, ¿cierto? Y yo voy a hacer aquí, voy a envolver un clip y al clip le voy a hacer una especie de triangulito, ¿sí? Acá.
Pero si esta parte del clip y el palito no está bien asegurada, pues apenas haga presión, ¡plup!, se va a doblar. Esa masilla, ¿para qué es? Para recubrir esta parte y que quede muchísimo más sólido. Eso se seca, eso no les pega, es nadie, ¿sí? De hecho, yo utilizaba eso cuando dañaba mi juguete, yo le pegaba eso, los bracitos de los muñecos y eso. Y una vez que eso seque, eso no despega, entonces vas a poder hacer mucha más presión, porque hay partes que de pronto, o si la arcilla está muy dura o no está lo suficientemente húmeda, pues tengo que hacer más presión. ¿Sí? Entonces, para eso es. Entonces, puede utilizar un palillito, bueno, puede ser una base como esta, esto es un lapicero, pero puede ser algo similar. Haces aquí como el amarrado, o sujetas aquí un clip, desbaratas un clip o un pedazo de alambre, un alambre más bien gruesito, alambre dulce, y haces esta figura como triangular o rectangular, ¿sí? Y aquí aseguras con la masilla epóxica. Y luego cuando seque, eso hay que dejarlo secar un buen rato, ya te va a quedar pues una herramienta para un buen rato, ¿sí? Para eso era, yo pensé, estaba confundiendo la masilla epóxica con esta polimérica, hay mucha confusión. La Pero que pues polimérica, igual podemos hacer ese implemento para poder trabajar la arcilla, ¿no? Yo creo que la podemos hacer para sí, los que pues no tienen no tienen cómo sacar pedazos de arcilla, pues con eso lo podemos trabajar. sí. Yo voy a traer un clip porque aquí no tengo, pero podemos hacer el ensayo y te explico más o menos cómo queda para que lo asegures con la masilla. Dime, Yajair. Profe, ¿qué tan profundo puede uno como cavar? Bueno, ahí lo importante es no llegar al fondo porque se traspasa la placa. Entonces, tener como esa medida, ¿no? Lo suficientemente profundo para tener una sensación de bajo relieve, pero no tan profundo para que traspase la placa, sino ya me queda otra cosa. Entonces, digamos que si es 2 centímetros el grosor de la placa, llegar a 1. Más o menos como tener en cuenta como eso. Bueno, Voy a traer un clip, ya. Bueno, volví. Entonces, aquí tengo un clip, ¿cierto? Entonces yo voy a desbaratarlo. Aquí no puedo hacer mucha fuerza. A ver, lo desbarato aquí, vamos a aplanarlo un poquito. Entonces lo que hacemos es como aquí envolver. Ay, hombre, es que no puedo hacer mucha fuerza, pero la idea es esta. Que quede algo más o menos así. Bueno, puede ser más recto acá. Uno le falta una parte del cuerpo y es una locura, ¿no? Algo más o menos así, obviamente pues bien hecho, pero que quede la plaquita, podemos hacerla por el otro lado mejor. Ya te lo subo. Ah, no, está muy grueso. Bueno, aquí. ¿Cierto? Y acá lo que se va a hacer es la masilla se le pone aquí para que esto asegure. Entonces, cuando eso seque, esto me va a servir a mí para sacar. Esto se llama un vaciador, ¿sí? Todas las técnicas plásticas, las técnicas, todas las técnicas que uno trabaja en plásticas, que hay todas, si no decir todas, tienen como su propio material. Por ejemplo, si uno trabaja carboncillo, pues está el difumino. Si uno trabaja las acuarelas, pues está papel acuarela.
Cuando uno trabaja escultura también hay una serie de implementos. Están las gubias que me sirven también para hacer lo mismo, me sirven para perfilar, y están los vaciadores que me sirven precisamente para contornear, para perfilar y para retirar material, ¿sí? En arcilla o en escultura, pues son implementos infaltables porque, pues, bueno, están las manos, pero hay ciertos detalles y hay ciertas cositas que yo a punta de mi dedo no lo puedo hacer, ¿sí? Entonces, básicamente es eso, ya Gerardo, ver cómo este implemento y asegurar con la masilla aquí para que me quede pues firme, para que eso no lo despegue ahí, porque mira que aquí yo lo puedo amarrar súper bien, pero apenas haga presión, este clip se va a, a dañar. Entonces, 10 minuticos para que empecemos, para que hagamos el dibujo. Voy a colocar aquí musiquita y vamos mirando cómo nos va quedando.
Bueno, chicos, ¿cómo vamos? Bueno, en el caso de Andrea, que me muestra aquí el dibujo, bueno, primero los ojos, ¿sí? Para que sea esa profundidad ahí, los bordes de los punticos, para que, digamos, ya sea un perfilado, tiene que ser ahí sí con una herramienta muy sutil, para que no va a quedar pues tan fuerte. Y bueno, ya donde están esas curvas de las plumas, como escoger ciertas zonas quitar y ciertas zonas dejar, para que sea como ese contraste, ¿sí? Hay que, tienes que usar, ahí está como muy delgado, muy pequeñito, entonces toca usar, o bueno, no sé, pero hay unas líneas que están muy cerca, entonces tener mucho cuidado, no sé con qué estás trabajando. Profe, bueno, yo te muestro. No sé si aquí ves. Ujú. Ah, tengo estas en madera, Ah, ok, eh, pero entonces iba a utilizar esta, eso, como esta que es como más, los que planitos, tiene como una cosita, como una diagonal. aquí, ajá. Ujú. Entonces, Esa está pero bien, sí, igual variar, como esta parte, ¿cierto? Como irle ajá, quitando, por lo para menos que esto, los ojos queden como acá arriba, ¿cierto? Que es exacto, lo por lo que me menos dice. esta parte de acá, bueno, esta parte de la cabeza del búho, viéndolo bien, si pudiera como retirarse todo, que es como una especie de rombo curvo, ¿sí? Luego los ojos, como lo que le decía, cuchara de lado, y luego perfilar muy despacito esta partecita de acá del fondo, del borde, ¿sí? Muy delicadamente. Vale, profe, voy a hacerle a ver cómo me va, gracias. Dale. Chicos, yo les pido mil disculpas. Lo que pasa es que con la profe Rose vamos a hacer una pequeña asesoría en 2 minuticos. Entonces, para no dejar así como tan mucho y tan feo, yo les sugiero que mañana en los primeros 10 minuticos de pintura podamos hacer como un refuercito de esto y que ahorita me puedan mandar como lo que llevan, ¿sí? Para yo poder hacer esas reuniones que, bueno, como estoy volviendo, son muchas cosas, entonces trato como de manejar los tiempos. Les pido pues como esa excusa hoy. Mañana podemos en un momentico trabajar 15 minuticos esto o terminar de dar pautas, que me cuenten, mándenme foticos
Y luego empezamos pues la clase de pintura, que mañana va a estar súper chévere porque ya es teoría del color pura, ¿sí? Entonces sí le solicito ese permisito para ir con la profe Rose, con un grupo que ya está, ¿vale? Vale, profe, tranquilo, muchas gracias. Ok, profe, Bueno, gracias. chicos, Listo, profe. me envían foticos, ¿vale? Bueno, profe. Bueno, que tengan buena noche. Gracias igualmente. Bueno.